Eh, Otra de las preguntas que me planteaste fue que si en los años 50 hubo más respeto entre los actores políticos. Yo hasta donde yo lo sé, el gobierno de Gallegos cae por la intolerancia, por la intransigencia de los partidos políticos entre ellos. Incluyendo por supuesto Acción Democrática, que cuando gana las elecciones con don Rómulo Gallegos se erige prácticamente como una democracia de mayorías, como lo es en este momento, como lo quiso ser Chávez, como ejerció el poder Chávez, ¿no? Como una democracia de mayoría, sin respeto a las minorías. Y esto, para cualquiera historiador que haya estudiado la caída de Rómulo Gallegos, sabe que el impacto más importante, uno de los aspectos más importantes para la caída de Rómulo Gallegos, tuvo que ver con la división de los partidos políticos en ese momento, por la intransigencia entre ellos, por el canibalismo político, se llamaba eso en esa época en Venezuela, que determinó que en un momento que otros actores con poder fáctico, como los militares, como los empresarios, etc., como la Iglesia Católica misma, que agradeció a Dios la caída de Rómulo Gallegos, permitió que se abortara el primer proyecto democrático en Venezuela. Es a raíz de esa experiencia que algunos de los líderes políticos comienzan a darse cuenta de que en Venezuela hay una cantidad de poderes fácticos que hay que convencer de la idoneidad de una democracia en Venezuela, que estos actores fácticos, militares, empresarios, iglesias, etcétera, pensaron que estaban en peligro sus intereses con esa democracia y provocaron, junto con las condiciones de entrada de la Guerra Fría y de las fuerzas, digamos, de los Estados Unidos, provocaron que Rómulo Gallegos cayera y se estrellara la democracia en Venezuela después de ese ensayo brevísimo de 3 años y unas elecciones que llevaron a Rómulo Gallegos a una presidencia la más corta del país de 9 meses. Pues bien, eso está escrito en mucha literatura. El aprendizaje de esos líderes políticos llevó a que durante la larga dictadura militar en Venezuela, que son 10 años, se terminaran por convencer de la necesidad de aliarse entre ellos. Los pactos sobre los cuales se sostiene la democracia venezolana a partir del 58 son pactos justamente de reconocerse como adversarios políticos. El primer pacto, que es lo que nosotros llamamos en la literatura el pacto implícito de Nueva York, es la reunión del jefe de COPEI, Rafael Caldera, con el jefe de Acción Democrática, ¿verdad? Y con Jovito Villalba, que habían sido enemigos acérrimos, adversarios acérrimos, para ponerse de acuerdo en luchar juntos por mantener la democracia. Y de ahí sale el pacto de Punto Fijo, que se firma ya en Caracas cuando cae la dictadura. ¿Y qué dice el pacto de Punto Fijo? Bueno, que nos vamos a respetar entre nosotros y que el que gane las elecciones lo vamos a reconocer como el triunfador de esas elecciones. Allí mismo también se acuerda una cosa también muy importante del pacto de Punto Fijo, que es, bueno, el que gane nosotros lo vamos a reconocer. Figúrese, un pacto para reconocer los resultados de unas elecciones entre los partidos políticos, ¿no? Y el que gane nosotros lo vamos a apoyar en un gobierno de unidad. Eso es el pacto de Punto Fijo, muy desprestigiado gracias al discurso de Chávez, pero muy tomado en cuenta por otros países como España y como Chile en el momento de la salida de sus dictaduras, porque fue un ejemplo, fue un modelo de cómo se podía, los partidos políticos que de por sí son adversarios entre ellos, unirse en un momento determinado por una causa común mayor, que era el establecimiento de la democracia en Venezuela, un país que no había tenido hasta ese momento una democracia. Entonces, lo que tenemos que procurar, yo creo que en este momento, es que la oposición evalúe esa derrota que ha tenido, que evalúe la debilidad que tiene en este momento, que evalúe qué cosas ha hecho bien y qué cosas ha hecho mal, y que se avenga a unos acuerdos formales o informales
de bajar el tono, los de afuera con los de dentro, y yo diría que es muy importante que se respete la lucha que se está dando en Venezuela, porque aquí se está dando una lucha importante, aquí está la dirigencia política, es la que está sujeta a toda una serie de precariedades, y que se les respete, y si hace falta, pues entonces habrá que hacer unos acuerdos hoy en día, no entre nada más entre los partidos, sino entre actores políticos en el exilio con los dirigentes políticos internos, porque no es posible que desde España o que desde los Estados Unidos o desde Colombia la gente tire las directrices internas a la oposición venezolana, que está fajada aquí tratando de encontrar una salida a un gobierno que no respeta ninguna regla, que no tiene ningún escrúpulo y que además goza de un control sobre todas las instituciones del Estado, con la salvedad del Parlamento y de algunas gobernaciones y alcaldías. Entonces, es una lucha muy desigual, no es una lucha fácil. Yo creo que Venezuela es un ejemplo en este momento de un tipo de régimen autoritario, yo diría que monstruoso, que está surgiendo en el mundo, resultado de la globalización, que tiene sus aliados y sus afines en casos como el de Turquía, por ejemplo, o en el caso como el de Rusia, por ejemplo, y que tiene sus aliados por allá, y que nosotros estamos aquí tratando de alguna manera de resolver esto y de irnos hacia una transición democrática que en este momento se ve lejana, ciertamente, pero que creo que una intervención militar externa ni se va a producir ni sería lo conveniente.